Ok, sistema métrico decimal. Es una parte, una unidad de matemática ¿verdad? Que vas a utilizar mucho, que es muy importante. ¿Verdad? Este tema es muy importante porque te va a ayudar a hacer las conversiones necesarias para poder conocer, ya sea en tu día a día o incluso en otras materias, por ejemplo en física se utiliza mucho. Así es que este tema es muy importante. Sistema métrico decimal, ¿qué es? Dice un sistema métrico decimal es el conjunto de medidas que derivan del metro. ¿Qué significa eso? Que nuestra unidad central va a ser el metro. Metro es nuestra unidad central, la cual nosotros vamos a estar guiándonos, donde vamos a tener múltiplos y submúltiplos. ¿Qué significa eso? Múltiplos significa valores mayores a lo que es el metro y valores menores, que son los submúltiplos del metro. Para poder visualizar esto, necesitamos conocer las clases de medidas. Y existen 5 tipos o 5 clases de medidas. ¿Cuáles son las medidas de longitud? Medida de superficie, medida de volumen, capacidad y peso. Entonces, existen 5 tipos que te va a servir también para otro. Tienes que presentarlo de manera cómoda, digamos. Existen 5 tipos de medidas: longitud, superficie, volumen, capacidad y peso. Ahora, vamos a ir desglosando cada uno. Te das cuenta que acá, entre longitud, superficie y volumen, los tres están dependiendo de qué? Del metro. Están dependiendo del metro. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a analizar la primera medida, que es la medida de longitud. Su unidad central es el metro. Y cuando nosotros hablamos de longitud, estamos hablando, en general, estamos hablando de, vamos a decirle, de una unidad. O sea, podemos decir el largor. Al decir longitud, yo quiero medir el largor de algo, por ejemplo. Entonces, yo estoy hablando de una dimensión, una sola dimensión, la longitud. Quiere decir de que la longitud es una medida de una dimensión. ¿Y por qué, profe, esto medida una dimensión? Igual te das cuenta que la m acá, ¿a qué número está elevado? ¿Sí? Está a la 1, ¿verdad? Está a la 1, quiere decir que está a la una dimensión, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una sola dimensión para lo que es la longitud. Bueno, dijimos que vamos a hablar de múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son aquellos números mayores a lo que es el metro y submúltiplos menores a lo que van a ser del metro, ¿verdad? Los múltiplos son, en realidad hay varios múltiplos. Nosotros solamente en esta parte matemática vamos a llegar hasta miles, ¿verdad? Está kilo, hecto, deca, ¿verdad? Que son las medidas no utilizadas. Mayor a kilo también está, voy a poner entre paréntesis, milla, ¿verdad? Que es ¿verdad? No confundir con mega, porque hay también múltiplos mega, giga, valores mucho más grandes. Y luego también están los submúltiplos, deci, centi, mili, ¿verdad? En física se utiliza también aparte de mili, micro, nano, ¿no? Pico. Entonces son valores mucho más chicos, por eso son submúltiplos. Nosotros en matemáticas solamente vamos a centrarnos en estos tres submúltiplos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer, verdad? Primero, para lo que es así, vamos a tener de esta manera, de forma general, que va a ser milla, kilo, hecto, deca, unidad, después deci, centi y mili. Esos son como van a ser nuestras
nuestras unidades. Miren. Lo único que nosotros vamos a hacer, tendré que Alejandra, lo único que vamos a hacer acá nosotros es agregarle nomás el tipo de medida acá para poder nosotros nombrar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ahora estamos analizando la medida de longitud, que mi unidad central es el metro, quiere decir que yo voy a poner miliámetro, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, ¿verdad? Decímetro, centímetro y milímetro, ¿verdad? Esto, ¿cómo se llama esto? Es milia, esto es kilo, esto es hecto, deca, unidad, deci, centi y mili. ¿Está? Yo le voy a completar con la palabra de mi unidad. Bueno, para poder pasar, para poder convertir de una unidad ya sea más grande o más chica o viceversa, yo necesito poner un método, vamos a decirle más primero que yo creo que te había mostrado ya para poder hacer los ejercicios físicos. Esta escalerita que está acá es muy útil. Ahí puedo ver ahí en la pared también está ahí escrito eso. Muy útil, porque tu unidad central va a ser longitud. A partir de ahí empiezas a entender. Valores mayores o menos, múltiplos. ¿Sí? En orden, ¿sí? Decámetro, hectómetro, kilómetro y milla. Tus valores menores. Decímetro, centímetro y milímetro. ¿Sí? Bueno, si yo quiero pasar, ya entiendo bien, porque esta va a ser la regla que vamos a utilizar en todas las 5 tipos de medidas, todas las 5 clases de medidas. ¿Cuál es? Le dice que si vos querés pasar de una unidad más grande a otra más chica, no importa el lugar que sea, de arriba para abajo, tú vas a multiplicar. Esa va a ser tu regla. Viceversa, si quieres hacer de abajo para arriba, de menor a mayor, si quieres pasar de una unidad más chica a una más grande, vas a dividir. ¿Está? Ahora aquí les voy a poner la unidad, la 1. Y para cada escalón, a ese 1 le vas a agregar un 0. Un 0. ¿Y por qué un 0? Porque estamos hablando de una dimensión. Y bueno, entonces, si yo quiero pasar de hectómetro, por ejemplo, quiero pasar a decímetro, ¿qué tengo que hacer primeramente? ¿Qué operación tengo que hacer? Multiplicar. ¿Está? O sea, voy a multiplicar de hectómetro a decímetro. Tengo que multiplicar. Ahora, le agrego la unidad, o sea, el punto, y de acuerdo a la cantidad de escalones que voy a ir bajando hasta ese lugar, voy a ir agregando un 0. Entonces van a ser 1, 2, 3. O sea que 3 ceros voy a agregar a mi unidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero pasar de hectómetro a decímetro, tengo que multiplicar mi cantidad por 1000. Ya está. Solamente eso. Ahora, si yo quiero pasar, por ejemplo, de una unidad chica, ahora, ponerle milímetro, quiero pasar hasta decímetro. ¿Qué tengo que hacer? Dividir, ¿verdad? Debo dividir, pongo la unidad y veo cuántos ceros le voy a agregar de acuerdo a la cantidad de caracteres que necesito saber. Siempre contando uno después, no desde esa unidad, sino que el siguiente hasta ese lugar. ¿Cuántos son? 1, 2. Entonces, dividido 100. ¿Está? Entonces, si vos querés pasar de milímetro a decímetro, la cantidad que tenga en milímetro, para pasar a decímetro, vas a dividir entre 100. ¿Está? Bien, eso es más. Esta es la primera parte de lo que no multiplica. ¿Sí? Mira que en toditos van a ser siempre la misma regla, no va a haber distinción. Vamos a ver el siguiente, que es la medida de superficie.
Y mira que la medida de superficie, normalmente superficie o área también puedes llamarlo. Puedes llamarle a esto área. La medida de área. La medida de área están dependiendo de dos dimensiones. ¿Cuáles son? El largo y el ancho. Dos dimensiones. Largo y ancho. ¿Sí? ¿Está? Entonces, voy a poner una medida que posee dos dimensiones. ¿Verdad? Y bueno, ¿y qué significa que posea dos dimensiones? Que para cada escalón que vos vas a ir saltando, no va a ser solamente un cero que vas a estar agregando, sino que vas a ir agregándole dos ceros por cada escalón. El procedimiento siempre es el mismo, si es mayor, de un múltiplo a un submúltiplo, ¿verdad? De mayor a menor, siempre se multiplica por la unidad y le agregas la cantidad de ceros. De menor a mayor, vas a dividir por la unidad y le agregas dos ceros por cada escalón. ¿Está? Eso es lo que vas a hacer en este caso, ¿sí? Por eso que acá está por 100, dice acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para cada escalón le vas a ir agregándole dos ceros. El procedimiento, como te digo, siempre es lo mismo que acá en longitud, solo que ahora vas a agregarle dos ceros para cada escalón. Ejemplo, si quieres pasar de kilómetro a milímetro cuadrado, ¿verdad? Estamos hablando de superficie de dos dimensiones, al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Sí? De mayor a menor, multiplica, ¿verdad? ¿Sí? Se multiplica, le agregas el 1. ¿Y cuántos ceros le vas a agregar? 12, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ceros. ¿Está? Entonces, 10, 11, 12. Si quieres pasar de kilómetro cuadrado a milímetro cuadrado, vas a multiplicar por ¿cuánto que es? Una unidad de demasiado grande, ¿verdad? ¿Cuánto? 1000 millones. Creo que es 1000 millones. Muchísimo. Vamos a decirle 1 por 10 a la 12. ¿Sí? Vamos a ponerlo en la ciencia múltiples. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Sí? Entonces la medida de superficie es la misma que longitud, solo que ahora para cada escalón puedes ir agregándole dos ceros. Medida de volumen, el tercer tipo de medida de volumen, cuando hablamos de volumen, estamos hablando siempre de dimensiones, vamos a decir, de tres dimensiones. ¿Por qué? Porque ahora interviene largo, ancho y alto. ¿Sí? Tres dimensiones, largo, ancho y alto. Por eso es que cada cubo tuvo volumen. ¿Sí? Quiere decir que posee ¿cuántas dimensiones? Tres dimensiones. Siempre que vos veas, ¿verdad? Por ejemplo, metro cuadrado, una medida de superficie. Metro cúbico, una medida de volumen. ¿Está? Posee tres dimensiones. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? El procedimiento del mismo, mayor a menor se multiplica, menor a mayor se divide entre la unidad. ¿Qué pasa ahora? Que vos a cada escalón le vas a agregar ¿cuántos ceros? 3 ceros. Están 3 ceros para cada escalón. Va a ir obviamente aumentándose, eso va a ser una medida muy grande. ¿Sí? Si es que vas a estar multiplicando. Por ejemplo, de kilómetro cúbico a metro cúbico tienes que agregarle 3, 6, 9 ceros a tu unidad, a multiplicar. Entonces, ¿se entiende hasta ahí? Vamos a decirle algo muy, vamos a decirle un poco lógico, se pilla porque, de acuerdo, siempre es una medida de longitud de 10. Solo que por cada dimensión cuando le agregas la cantidad que sea. ¿Está? Entonces, vos te das cuenta que esto puede ser a la 1, ¿verdad? Si estamos hablando de medida de longitud, puede ser al cuadrado, si estamos hablando de medida de superficie, o puede ser al cubo también, si estamos hablando de medida de volumen, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la cuestión ahora ya con la cuarta clase de medida, que es la capacidad, que ahora vos te olvidas del metro y metes ahora litro? La medida de capacidad es una unidad de medida del litro. ¿Sí?
Nuevamente para medir también las capacidades de botellas, ¿verdad? De recipientes, de tanques, ¿sí? De grifos, lo que sea. Entonces, la medida es de litro. ¿Sí? Y bueno, fíjate un poco acá, los litros, ¿qué dimensión tiene? ¿Cuántas dimensiones tiene? ¿Ah? Uno parece. Uno más, ¿verdad? Porque está la 1. ¿Sí? Quiere decir que se comporta, la medida de capacidad se comporta como la medida de longitud. ¿Sí? Solo que vos, en vez de ponerle N, vos le vas a ponerle, ¿verdad? N más. Quiere decir que ahora no se va a llamar kilómetro miliano, no, sino que se va a llamar ahora, ¿cómo se va a llamar? Va a ser mililitro, kilolitro, hectolitro, ¿verdad? Decalitro, litro, que es unidad, decilitro, centilitro y mililitro. ¿Está? Eso es más lo que ha cambiado. Tu regla, como que está en una dimensión, posee entonces una dimensión. Si posee una dimensión, estamos hablando de que por cada escalón, ¿cuántos ceros le va a seguir agregando? Un cero. ¿Está? Un cero más. Bueno, el procedimiento es el mismo, de mayor, de un múltiplo a un submúltiplo, vamos a multiplicar. ¿Sí? Por la unidad y de acuerdo a la cantidad de escalones, le va a agregar un cero más. Caso contrario, si quieres pasar de una unidad más chica a una unidad más grande, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir, ¿sí? Una unidad, si agregas de acuerdo a la cantidad de escalones, un cero. ¿Está? ¿Se entiende? Este se comporta así tal cual como lo de los títulos, solo que en vez de n va a poner n1. Ya está. Bueno, eso, la medida de peso. ¿Está claro? ¿Sí? Medida de peso. La medida de peso o medida de masa también, como podéis llamarle en la matemática, si lo llaman peso a esto. En otros libros van a encontrar medida de masa. La unidad central, como vamos a decir, es el gramo. ¿Está? ¿Te das cuenta cuántas dimensiones tiene gramo? Son las dimensiones que está la foto, ¿verdad? Entonces posee una sola dimensión. Y si posee una sola dimensión, ¿cómo vamos a ampliar? Quiere decir que acá lo único que va a cambiar no va a ser más litro, sino que va a ser gramo. En vez de litro, ponerle al norte, esto va a ser gramo o más gramo. Ya está, eso es más gramo. Se va a comportar como la medida de capacidad o como la medida de longitud. Solo que en vez de L o en vez de M, le vas a poner G, ¿verdad? G de gato. Diagramo, kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. ¿Está? Gramo, kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Debe ser miligramo, pero con tal de que ustedes entiendan esta cuestión de lo que es ¿verdad? Quiere decir que acá la medida de peso se comporta de la misma manera que de longitud, de una unidad más grande a una unidad más chica se multiplica por la unidad y le agregas por cada escalón ¿cuántos ceros? Un solo cero. ¿Está? Cosa casi contrario, eso que pasa en una unidad más chica o una unidad más grande, dividirse entre la unidad, por cada escalón le agregas un cero. Bien. ¿Se entendió para esta parte de medida? ¿Sí? Miren que acá es muy predecible, ¿verdad? Por la forma en cómo tiene. Ahora, hay otros tipos de medidas, ¿verdad? Que no vamos a utilizar, pero es importante conocer, ¿verdad? Puede que en algún ejercicio te aparezca. Así es que, por ejemplo, T mayúscula M, que significa tonelada métrica, o QM, Q mayúscula M, que significa quintal métrico, ¿verdad? Que se llama, a ver, acá dice, una tonelada métrica son 1000 kilos, y un quintal métrico son 100 kilos, por ejemplo. En algún ejercicio bajo puede que te aparezca, ¿verdad?
Sabiendo que ¿verdad? La masa de un cierto cuerpo es de un quintal métrico, aunque ¿cuánto valía quintal métrico? 100 kilos. ¿O cuánto valía una tonelada métrica? 1000 kilos. ¿Verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, estas son otras unidades de medida. Relación entre capacidad, volumen, superficie y medidas agrarias. Hay una cierta relación, o sea que significa que tienen o valen el mismo valor. ¿Sí? Vale lo mismo. Por ejemplo, entre capacidad y volumen, un litro, por ejemplo, es lo mismo que un decímetro cúbico. Y esto, al menos, en la parte de física, vas a utilizar mucho. Debido a esto, vas a utilizar mucho en física. En la parte de hidrotáctica, ejercicio hidrotáctico, para hacer la relación de un litro a pasar a sistema, por ejemplo, sistema internacional, que pasar a metro cúbico. Por ejemplo, vos de litro tenés que pasar primero a decímetro cúbico y de decímetro cúbico a metro cúbico, por ejemplo, para darte un ejemplo de eso. ¿Sí? Vos no vas a usar tanto, pero es importante también que conozcas esto, porque el ejercicio matemática te va a pedir esa relación. Entonces, un litro es un decímetro cúbico. ¿Sí? Un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Si vos este ya sabes, este ya no es valor necesario conocer. Este es lo malo que vos tenés que memorizar. Un litro es un decímetro cúbico. Observación dice, si el líquido es agua, se puede utilizar la siguiente relación. Si un líquido que la mayoría de las veces sí es agua, tu ejercicio que hagas. Un litro es lo mismo que un decímetro cúbico y es también lo mismo que un kilogramo. Lo cual tiene sentido porque si vos pones cargar agua en una botella de un litro, pones a pesar sin considerar el peso de tu botella, ¿verdad? Porque eso vas a tararla. Sin considerar eso, te vas a ver que es un kilogramo. ¿Por qué? Porque es agua. ¿Sí? Y de acuerdo a la densidad del agua, por eso es que tienen el mismo valor. Los demás también son aproximados a los valores, así que normalmente con el agua es que hacemos esa relación. Un kilo es lo mismo que un litro. ¿Y es lo mismo que un decímetro? Relación entre superficie y medidas agrarias. Las medidas agrarias, como su nombre lo indica, son medidas agrarias, medidas de longitudes grandes, medidas de hectáreas, áreas, ¿sí? Medidas grandes, ¿sí? De manzanas, ¿verdad? De hecho que hay distintos tipos de nombres, distintos tipos de unidades, pero nosotros vamos a utilizar solamente estos dos, ¿verdad? Los más importantes. Una hectárea es un hectómetro cuadrado. Ojo con eso. Es importante. Es memorizable, sí es memorizable, así como es. Una hectárea es un hectómetro cuadrado. ¿Está? Y un área es un decámetro cuadrado. Pero si vos sabés ya esto no es tan importante pasar esto. Porque si vos sabés de pasar de hectárea a área, de hectárea, de hectárea a área, vos tenés que multiplicar por 100, ¿verdad? ¿Sí? Porque son dos ceros en la unidad. Entonces, un área es un decámetro cuadrado. ¿Sí? Pero esto es lo más importante, creo yo. Conocer que una hectárea es un hectómetro cuadrado. HA es hectárea y A es para que se. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí, esto a mí siempre decirle, esto es lo que es importante conocer, ¿verdad? Porque muchas veces es necesario convertir esto en un ejercicio, te va a pedir, te va a dar unidades en metros cuadrados y vos tenés que pasar, por ejemplo, a hectáreas. Para vos pasar por los metros cuadrados, vos necesitas pasar a hectómetro cuadrado. Y esa validez, por ejemplo, si te salió 20 hectómetros cuadrados, esto es lo mismo que 20 hectáreas. ¿Sí? A eso se refiere esta relación. Si una hectárea es un hectómetro cuadrado, 20 hectómetros cuadrados van a ser 20 hectáreas. ¿No? Por eso esta relación. Si un kilo es igual a un litro, 30 kilos van a ser 30 litros. ¿Se entiende? ¿Sí?
A eso más, esa es la relación que tenés que cumplir. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora lo que es la última parte del sistema geométrico, que es los números, que son los números complejos. Números complejos o denominados también lo llaman el libro. Los números complejos o denominados son, vamos a decirle, los mismos números que tenés acá, por ejemplo, 100 metros, tratar de desglosar, ¿verdad? Es un desglose que va a hacer un número, vamos a decirlo, incompleto, ¿verdad? Todos los números, por ejemplo, 100 metros es un número incompleto. ¿Qué significa incompleto? Que justamente no es complejo, ¿verdad? Que es directamente leíble, ¿verdad? En unidad matemática. 100, que es un módulo, y metro, que es unidad de medida. 100 metros. Ahora, esto no puedes desglosar. ¿Y cómo se hace? Y vas a atender bien, porque vamos a hacer una tabla que van a ser con estas tablitas que están aquí. Claro, mira, estas tablitas que están aquí. Ejemplo, vamos a poner de una medida de longitud, por ejemplo, a ver, diámetro, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Voy a hacer una tablita que me va a ayudar a hacer mi desglose. Voy a convertir 100 metros a complejo. O sea, a un número complejo. Voy a tratar de desglosar 100 metros a complejo. ¿Cómo se hace? Primero, fijarte qué unidad es. ¿En qué unidad está ese 100? Está en metros, ¿verdad? Entonces voy a fijar acá en la mitad, metros, acá. Bueno, ahora, acá en metro, yo voy a ir contando vamos a decirle, desde derecha para izquierda, todos mis números enteros. 100 es un número entero, sí, no es un número decimal. Entonces mis enteros, contando desde la última cifra, voy a ir llevando hacia ese lado. ¿Verdad? Voy a ir llevando todo hacia, en este caso, hacia mi izquierda. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Si está en metro, ¿cuántas dimensiones tiene? Una sola dimensión. ¿Qué quiere decir? Que por cada cuadrito, una sola cifra, un solo número nomás que vas a ir agregando en cada cajita. ¿Cómo? El último valor, ¿cuánto es? 0. Entonces va a empezar desde metro. Si son números enteros, voy a ir hacia acá. 0. Entonces, 100 metros es lo mismo que tener un hectómetro, 0 decámetro y 0 metros. No es necesario poner esto, ya no es más necesario, pero sí es necesario. ¿Está? 100 metros, entonces es lo mismo que tener 100 metros, es un hectómetro, 0 decámetro, 0 metro. ¿Está? Ahora voy a poner otro número más feo, por ejemplo 8937,2543 decámetro cuadrado de número. Voy a convertir a complejo. ¿Cómo voy a hacer esto? Fijándote siempre en la misma regla. ¿Cuál es tu parte entera acá de todo este número? Parte entera, ¿cuál es? 87. ¿Verdad? 8.927, ¿verdad? Esa es tu parte entera. ¿Cuál es tu parte decimal? Acá. Siguiendo siempre la misma regla, fíjate en tu unidad ahora. ¿Cuál es tu unidad ahí? Tu unidad de medida. ¿Cuál es? Dale bien ahí. Decímetro. Sí, decímetro al cuadrado. Ahora vamos a pasar todo esto al cuadrado para poder interpretarlo. Decímetro cuadrado. Bien, dijimos que la parte entera va a empezar desde ahí y se va a ir hacia la izquierda, dijimos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a pasar con este profe? Pues no van a ir hacia la derecha.
Bien. ¿Cuántas dimensiones tiene? 2. ¿Qué quiere decir eso? Que vos por cada cuadrito, ¿cuántos números le vas a poner? La 2. Vas a agrupar la 2, quiere decir que este va a agrupar este con este y este va a agrupar este con este. Y esto también es la misma cosa, este con este y este con este. La 2 va a salir agrupando. ¿Se entiende, papá? Quiere decir que, ¿dónde va a empezar? ¿Desde dónde? De decímetro. De decímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu parte entera? Tu última cifra de tu parte entera, 37. Siguiendo hacia acá, 89. ¿Verdad? Vamos a poner una coma si querés como referencia. Tu parte decimal hacia tu derecha. Va a ser 25 acá y 43 ahí. Entonces, ¿cuánto vale esto a complejo? Esto vale 89 metros cuadrados. 37 decímetros cuadrados. 25 centímetros cuadrados. 43 milímetros cuadrados. Este es tu desglose de este número que era incomplejo y pasaste a complejo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Ah? Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el. Pues ahora, te preguntaba, profe, ¿y cómo pasar un número complejo a incomplejo otra vez? No entendí. Muy fácil. Este procedimiento es mucho más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque vos, fíjate en qué unidad querés pasar. Vamos a pasar otra vez al decímetro cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que todos estos números que están acá desglosados vas a pasar a qué unidad? A decímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? 89 metros cuadrados vas a pasar a decímetro cuadrado. Este vas a pasar, este no es necesario, este está en decímetro cuadrado. Entonces no es necesario poner a 37 decímetros cuadrados. Este vas a pasar a decímetros cuadrados y este también vas a pasar a decímetros cuadrados. Así es que calculadora, hermano, usted que tenga ya para poder ayudarle con los valores. ¿Sí? Quiero ver cuánto es 89 metros cuadrados a decímetro cuadrado. Vengo acá. Está metro cuadrado. Quiero pasar a una unidad más grande o más chica. Más chica, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir? ¿Eh? Multiplicar por la unidad. ¿Cuántos ceros le agregar? 2 ceros. O sea que va a multiplicar por cuánto? Por 100. Entonces esto para multiplicar, para pasar al decímetro vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto es 89%? 8.900 decímetros cuadrados. 37 no es necesario, vamos a ponernos acá 27 decímetros cuadrados. Ahora, 25 centímetros cuadrados a decímetro cuadrado. ¿Cómo vamos a pasar? Centímetro cuadrado a decímetro. ¿Qué tiene que hacer? De centímetro cuadrado a decímetro. ¿No? Dividir. ¿Cuánto? ¿Entre cuánto? 100. Entre 100, ¿verdad? ¿Sí? Porque son 2 ceros por cada escalón y es un escalón más que hacer. Entonces, eso vas a dividir entre 100. ¿Cuánto te da? 25 dividido 100. Rápido. ¿Cuánto? Un cuarto. ¿Cuánto es 0,25, verdad? 0,25 decímetros cuadrados. Ahora, 43 milímetros a decímetro cuadrado. Milímetros a decímetro. ¿Entre cuánto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Dividir. ¿Ah? Dividir, ¿verdad? De una unidad más chica a más grande, ¿verdad? Dividir. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? 4 ceros allá. 4 ceros a la unidad agregar, ¿verdad? Entonces 10.000, ¿verdad? Divide 10.000, ¿cuánto es 43 dividido 10.000? ¿Y cuánto más si sale en notación científica? ¿Cuánto da? 0,0 0 ¿cuánto? 743, ¿así? Decímetro. Después de la coma es un 0 más. Entonces va a ser 0, ¿así? 0, 0, ¿así también? 43 dividido 10.000. Me salió 4,3. ¿Por día cuánto? Ahora menos 3. Sí, ¿cómo la vamos a convertir eso a decimal? Vas a apretar Shift ENT. Shift
PNG, Shift PNG para reducir, que esté hasta el por 10 a la 0, que esté. ¿Cuánto es? 0,0043. 0,043. ¿Así? ¿Sí? 0,0043. 43. ¿Cómo que te sale así también? 43 y 20. Te va a salir a la página también en forma de ordenar la tabla, si es que apretar Shift PNG, que significa que sale aplicación científica. Shift PNG. Sí, ahí 0,0043. Muy bien, ¿y qué van a hacer con todo esto? ¿Qué voy a hacer con esto, profe? Voy a sumar. Voy a sumar aquí. Y el valor que me dé, me tiene que reproducir esto. Va a ser 8.900 más 37 más 0,25 más 0,0043. ¿Cuánto va a dar? Dale, 3 minutos más tenemos por ejercicio. 3 minutos más tenemos por ejercicio. 89,37. ¿Ah? Sale como el. ¿Sale igual a este? Sí. ¿Sale igual? A ver, yo. ¿Qué ganar el tiempo? 89, o sea, 8.937 con 1.543 decímetros cuadrados. Entonces, esa es la manera de convertir un número complejo a incomplejo. ¿Está? ¿Se deriva de dónde? ¿Sí? Miren cómo dice ahora una sola manera que vamos a hacer los ejercicios que están en el matemática básica. ¿Está? ¿Cuál es el número? Muy bien.